Un empresario exitoso pero recientemente divorciado, al que llamaremos Michael, se encontró en una posición en la que tuvo que tomar una decisión inesperada. Su ama de llaves, Laura, había trabajado en su mansión durante casi 3 años, manteniendo todo en orden y fuera de su camino. Laura no tenía idea de que ese día sería diferente, que la interrumpiría mientras pulía los estantes de su oficina y le haría una invitación que no podría rechazar. Con un toque de arrogancia, Michael la miró y le dijo que necesitaba que lo acompañara a una cena de negocios esa noche. Pero no era una solicitud, era más bien una orden. Laura estaba atónita, pero mantuvo la expresión tranquila, entendiendo que la habían elegido no por su presencia, sino porque necesitaba a alguien allí sin voz, alguien que no llamara la atención. Podía darse cuenta de que esto era un gran logro para Michael, un intento de impresionar a algunos inversores poderosos y posiblemente salvar una crisis en su empresa. Si bien su tono había sido despectivo, ella vio la oportunidad como su oportunidad de demostrar algo, de demostrar que podía ser más que una simple ama de llaves. Cuando Laura llegó al restaurante de lujo, llevaba un vestido precioso y sobrio que combinaba perfectamente con el ambiente. Michael la esperaba en la entrada, con la impaciencia escrita en todo su rostro. Apenas la miró 2 veces, murmurando vamos en un tono que dejaba claro que la consideraba un accesorio más, algo necesario pero sin importancia. Cuando entraron, Laura notó las miradas curiosas y las miradas sutiles y evaluadoras de los colegas e inversores bien vestidos de Michael. Michael se limitó a hacer una vaga presentación, quitándole importancia con un rápido «Esta es Laura, está conmigo», antes de centrar toda su atención en los inversores sentados alrededor de la mesa. Para los hombres de traje, Laura era una presencia inesperada. Su sola presencia en la mesa levantaba las cejas y susurraba juicios, pero ella percibía cada mirada sin pestañear. A medida que avanzaba la cena, Michael y los inversores se sumergieron en la conversación sobre beneficios, proyecciones y el futuro. Laura escuchó atentamente, absorbiendo los detalles mientras permanecía en silencio. Sin embargo, sus silenciosas observaciones no pasaron desapercibidas. Un inversor, el señor Thompson, un hombre alto y de mirada penetrante, se inclinó hacia ella con una sonrisa sutil y preguntó: «Entonces, Laura, ¿cómo es estar aquí en medio de toda esta charla de negocios?» La pregunta estaba teñida de condescendencia, claramente destinada a provocar una respuesta educada y despectiva. Pero Laura, sintiendo una chispa de valentía, decidió no acobardarse. «En realidad, es bastante fascinante», respondió con calma y seguridad. «Escuchar sobre los números es interesante, pero creo que entender a las personas detrás de los números es igual de importante». La sala quedó en un breve silencio. La respuesta inesperada de Laura quedó flotando en el aire y ella pudo sentir que la tensión en la mesa cambiaba. La expresión de Michael se endureció, con fastidio en sus ojos. El señor Thompson, sin embargo, parecía divertido e incluso intrigado por su comentario, asintiendo con aprobación. Si bien Michael había querido que ella se desvaneciera en el fondo, las palabras de Laura estaban abriendo una nueva dinámica en la cena. No fue la velada tranquila que había imaginado. En cambio, Laura estaba encontrando su voz en un entorno que había sido diseñado para silenciarla. Laura mantuvo la compostura, incluso cuando percibió la creciente incomodidad de Michael a su lado. A lo largo de la velada, contribuyó con comentarios reflexivos aquí y allá, cada vez rompiendo la imagen que Michael había tratado de proyectar de ella como espectadora pasiva. El señor Thompson, tal vez intrigado por su confianza y la honestidad refrescante que trajo a la mesa, continuó involucrándola en la conversación, preguntándole su opinión sobre temas que normalmente no habrían sido dirigidos a alguien en su rol. En un momento, la discusión viró hacia la responsabilidad social corporativa, un tema claramente ajeno a Michael, quien visiblemente se tensó. Cuando los inversores comenzaron a debatir los méritos de los proyectos impulsados socialmente, el señor Thompson se volvió hacia Michael con un ligero desafío en sus ojos. ¿Tu empresa tiene alguna iniciativa social, Michael? ¿Algún programa para devolver a la comunidad? Michael vaciló, buscando una respuesta. Pero antes de que pudiera dar una respuesta vaga, Laura intervino con calma. Creo que apoyar a la comunidad es una forma en que las empresas pueden devolver el éxito que han logrado. Va más allá de las ganancias.
Es una forma de crear un legado significativo. Su voz era firme y su tono sereno. Los inversores intercambiaron miradas de sorpresa y el señor Thompson asintió pensativamente. Esa es una perspectiva bastante perspicaz, Laura, dijo, lanzando una mirada hacia Michael. La implicación en sus palabras era clara. Allí había una voz que valía la pena escuchar, incluso si Michael no había tenido la intención de que se escuchara. La irritación de Michael apenas se disimulaba ahora. Tenía la mandíbula apretada mientras trataba de contener su frustración. Había traído a Laura allí para que fuera invisible, para que se sentara tranquilamente como un sustituto, pero ella estaba atrayendo toda la atención. Peor aún, sus ideas parecían resonar entre los inversores. La cena controlada y predecible que había imaginado se estaba desvaneciendo, transformándose en algo completamente diferente a medida que el carisma natural y las percepciones genuinas de Laura tomaban el centro del escenario. Finalmente, incapaz de contener su irritación, Michael se inclinó y se dirigió a ella directamente, su tono teñido de condescendencia. Es fácil hablar de esos ideales cuando no entiendes el peso de las decisiones de liderazgo, Laura, dijo con una leve sonrisa burlona. Quizás estés hablando de cosas que no entiendes del todo. Laura lo miró a los ojos sin vacilar, percibiendo el desafío en sus palabras. Podía sentir la presión silenciosa de dar marcha atrás, de dejar que él recuperara el control. Pero en cambio, respondió con tranquila fuerza. Quizás no conozco de primera mano el peso de esas decisiones. Pero a veces, aquellos que no están en la cima pueden ver las cosas con más claridad, cosas que otros pasan por alto. Una risita se le escapó al señor Thompson, que parecía genuinamente divertido por su coraje. Alrededor de la mesa, algunos otros inversores intercambiaron miradas impresionadas, claramente apreciando su franqueza. Estaba quedando claro que Laura, aunque traída allí como una compañera silenciosa, tenía una presencia que no podía ser ignorada. La irritación de Michael se desbordó, pero se mordió la lengua, consciente de los hombres poderosos que lo observaban y trataban de mantener la compostura. Cuando finalmente terminó la cena, ni siquiera pudo animarse a caminar junto a Laura. En cambio, se alejó a grandes zancadas, claramente ansioso por escapar del espectáculo inesperado de la noche. Laura siguió a su propio ritmo, con la cabeza bien alta. Sabía que había dicho la verdad y, tal vez por primera vez, sintió que su voz había sido escuchada genuinamente. Pero poco sabía ella de que esta noche era solo el comienzo de lo que resultaría ser un cambio dramático en su vida y su relación con Michael. De regreso en la mansión, Michael apenas podía contener su ira. Entró furioso en su oficina, con el rostro enrojecido por la frustración, y momentos después, Laura entró detrás de él, su actitud tranquila pero preparada para lo que venía. Sin ningún atisbo de paciencia, Michael le hizo un gesto para que se sentara, aunque no esperó a que se acomodara antes de desatar su ira. «¿En qué diablos estabas pensando esta noche, Laura?», exigió, su voz fría y cortante. «Te pedí que fueras discreta, que no robaras el centro de atención. Convertiste una importante cena de negocios en tu plataforma personal». Laura se sentó, imperturbable por su ira. Sabía que esta conversación no iría bien, pero no se arrepentía de sus acciones. «Solo respondí preguntas, Michael. Lo único que hice fue dar mi opinión cuando alguien me la pidió», respondió, con un tono controlado y tranquilo. «¿Tu opinión?», replicó Michael, con un desdén evidente. «Eres mi ama de llaves, Laura. No te pagan por dar tu opinión en una cena de negocios. Te excediste y sobrepasaste todos los límites que te impuse». Laura contuvo la respiración, tragándose el dolor de sus palabras. Podía sentir la injusticia de lo que estaba diciendo, que la veía como nada más que su título de trabajo. Pero se calmó, decidida a responder sin perder la compostura. «Si mi presencia era un inconveniente, ¿por qué me pediste que viniera en primer lugar?», preguntó, con voz baja pero firme. Michael entrecerró los ojos y la ira se reflejó en su rostro. «Estabas allí para hacer un trabajo, Laura, y ese trabajo incluía permanecer en silencio. Te están pagando, y eso debería haber sido suficiente». Se reclinó, con una mirada fría e inflexible. «Considera que este es tu último día aquí. Estás despedida». Las palabras la golpearon con firmeza,
Pero Laura logró mantener la compostura. Sintió el peso de la declaración, pero se negó a dejar que él la viera vacilar. Asintió, se levantó con dignidad y le dio a Michael una última mirada antes de darle la espalda y dejar atrás la mansión. Mientras se alejaba, una ola de claridad la invadió. Durante demasiado tiempo, había permitido que la minimizaran, que la mantuvieran en un papel que otros habían definido para ella. Pero esa noche había visto su propio potencial, y perder su trabajo parecía un pequeño precio a pagar por descubrirlo. Al día siguiente, mientras Laura preparaba sus cosas, recibió una llamada inesperada. Del otro lado de la línea estaba nada menos que el señor Thompson, el inversor de la noche anterior. Le habló con calidez y le expresó su admiración por su valentía y su perspectiva. Luego, le hizo una oferta que ella ni siquiera se había atrevido a imaginar. Con un profundo sentido de determinación, Laura aceptó, sintiendo que era su oportunidad de empezar de nuevo. La amargura de haber sido despedida fue rápidamente reemplazada por una creciente emoción por lo que le esperaba. Y mientras atravesaba este nuevo capítulo, supo que las dificultades del pasado eran solo peldaños hacia un futuro más brillante. En las semanas siguientes, Laura prosperó en su nuevo puesto bajo la guía del señor Thompson. Rápidamente demostró ser una incorporación capaz y perspicaz al equipo, sumergiéndose en los proyectos con un enfoque y una dedicación que impresionaron a sus colegas. Por primera vez, sintió que estaba en un lugar donde sus ideas eran valoradas, donde su voz tenía peso. Laura descubrió talentos que antes no había tenido la oportunidad de explorar. Pensamiento estratégico, liderazgo y una habilidad natural para conectar con la gente. Siempre había tenido estas cualidades, pero habían permanecido ocultas, sin ser reconocidas en las sombras de su función anterior. Ahora, se estaba convirtiendo en una figura respetada en la empresa, alguien a quien los demás recurrían en busca de consejos y perspectivas. La diferencia en su vida era profunda. Mientras tanto, las cosas no iban bien para Michael. La crisis en su empresa seguía empeorando y cuanto más intentaba recuperar el control, más parecía escapársele de las manos. Sus decisiones desesperadas y miopes, todas centradas en el beneficio inmediato, estaban teniendo resultados contraproducentes, creando un efecto dominó de problemas que no podía controlar. Su actitud arrogante, que antes había sido una fuente de poder, ahora lo estaba aislando de los aliados y alejando a los socios comerciales que más necesitaba. Las tornas cambiaron drásticamente cuando la nueva empresa de Laura adquirió una participación significativa en el negocio en crisis de Michael. Su éxito ahora estaba directamente entrelazado con su caída, y el destino parecía unirlos de una manera que ninguno de los dos podría haber previsto. Cuando llegó el momento de una reunión conjunta de la dirección de la empresa, Michael entró en la sala y vio a Laura sentada con confianza en la mesa, como un igual entre sus antiguos colegas. Verla allí, serena y segura de sí misma, lo dejó conmocionado. Su otrora fiel ama de llaves, a quien había despedido sin pensarlo 2 veces, ahora estaba en una posición de influencia, capaz de tomar decisiones que lo afectarían directamente. Por un momento, se limitó a mirarla, incapaz de procesar cuánto había cambiado. Era como si estuviera viendo a una persona diferente, alguien que había crecido más allá de lo que él jamás hubiera creído posible. Cuando Laura lo notó, su expresión permaneció serena, aunque su mirada era firme e inflexible. No estaba allí para regodearse, estaba allí para hacer su trabajo, uno que se tomaba en serio. Para ella, esta reunión era para avanzar, para demostrar sus capacidades en un ámbito que alguna vez había parecido inalcanzable. Después de que terminaron las discusiones formales, Michael, todavía aturdido, se acercó a ella. Su voz estaba tensa, teñida de incredulidad. «Laura», murmuró, luchando por recuperar la compostura. «Entonces, ahora, estás aquí, con ellos». Laura lo miró a los ojos con calma. «Sí, lo estoy», respondió, con un tono uniforme. «Nuestra empresa ahora posee una participación significativa en la tuya». Michael se burló, enmascarando su inquietud con una risa despectiva. «Esto es absurdo. ¿Crees que solo porque tienes un título aquí, entiendes lo que se necesita para liderar?» Laura se mantuvo firme, su voz firme pero con un toque de tranquila convicción. «Michael, mientras trabajé para ti,
aprendí exactamente cómo no debería ser el liderazgo. Aprendí a ver más allá de la arrogancia que ciega a las personas a lo que realmente importa. Se acercó, con frustración en su expresión, su voz baja a un susurro agudo. No creas que esto cambia nada entre nosotros. Sigues siendo afortunado. Una ama de casa afortunada que se topó con una oportunidad. Pero Laura, imperturbable ante su intento de menospreciarla, simplemente se cruzó de brazos y lo miró a los ojos. Esa es la diferencia entre nosotros, Michael. No necesito tu respeto. Me he ganado mi lugar aquí y no fue por suerte. Tú, en cambio, estás viendo cómo tu propio negocio se desmorona porque nunca valoraste a nadie más que a ti mismo. El peso de sus palabras pareció golpearlo más fuerte de lo que esperaba. Se quedó en silencio, por una vez sin una réplica contundente. Por primera vez, Michael sintió que una duda se abría paso, una grieta en la armadura de su confianza que no podía ignorar. La mujer que una vez había pasado por alto, que una vez había sido invisible en su vida, ahora se alzaba como un espejo, reflejando los defectos que durante mucho tiempo se había negado a ver. «Demuéstrame que estoy equivocada», desafió Laura, su voz tranquila pero con una fuerza que dejó a Michael atónito. «Muéstrame que todavía tienes la fuerza para liderar y salvar tu empresa. Pero recuerda, la caída siempre es más rápida para aquellos que creen que son intocables». Mientras se alejaba, sus palabras resonaron en su mente, una verdad innegable que ya no podía dejar de lado. Michael se quedó allí de pie, con su confianza sacudida, enfrentando una verdad que había enterrado durante mucho tiempo. Y por primera vez, comenzó a ver que el camino en el que estaba solo podía conducir a una mayor ruina. Después de esa confrontación, Michael se encontró cayendo en picada. Las palabras de Laura se repetían en su mente, atormentándolo con su innegable verdad. Durante años, había liderado con arrogancia y un enfoque despiadado en las ganancias, convenciéndose a sí mismo de que solo podía llevar su empresa al éxito. Pero ahora, frente a la realidad de su imperio en ruinas, no podía negar el precio que habían tenido sus decisiones impulsivas y motivadas por el ego. En la tranquilidad de su oficina esa noche, Michael se vio obligado a reflexionar sobre los errores que lo habían llevado hasta allí. Uno por uno, recordó a las personas que había despedido, los colegas a los que había distanciado e incluso a su propia familia, a la que había descuidado a favor de construir su fortuna. Había sacrificado relaciones, lealtad y confianza, todo en nombre del éxito. Pero, ¿qué le había aportado realmente ese éxito? El lujo del que alguna vez se deleitó ahora se sentía vacío. Su casa parecía vacía y sus logros parecían insignificantes. Días después, se programó una reunión importante con los inversores de la empresa. Esta era una oportunidad para que Michael recuperara algo de control, para convencerlos de que todavía tenía lo necesario para liderar. Pero sabía que cualquier paso en falso podría marcar el final de su reinado. Laura ya estaba sentada cuando entró en la sala, revisando algunos documentos con un comportamiento tranquilo y concentrado. Su presencia le recordó cuánto la había subestimado, y una punzada de arrepentimiento le retorció el estómago. Cuando comenzó la reunión, el inversor principal, el señor Haynes, no perdió tiempo para ir al grano. «Michael», comenzó, con un tono directo, «la situación en tu empresa es preocupante. Necesitamos un cambio serio y lo necesitamos rápido. Considera esta tu última oportunidad para demostrar que eres capaz de sacarnos de esta crisis». Michael tragó saliva, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala sobre él. Se lanzó a un discurso cuidadosamente preparado, esbozando una serie de estrategias diseñadas para salvar el futuro de la empresa. Pero mientras hablaba, notó las miradas escépticas que se intercambiaban alrededor de la mesa. Sus palabras sonaban huecas, incluso para él mismo, nada más que una repetición de los mismos objetivos miopes en los que siempre se había centrado, ganancias rápidas y resultados instantáneos. Justo cuando empezaba a titubear, Laura alzó la voz, rompiendo el silencio. «El enfoque de esta empresa debe cambiar», dijo, con un tono firme pero tranquilo. «Las ganancias por sí solas no son suficientes. Necesitamos conectar con nuestros clientes y nuestra comunidad a un nivel significativo. Eso significa un compromiso con algo más grande que nosotros mismos». Los inversores se inclinaron hacia adelante,
visiblemente más comprometidos. El señor Haynes le hizo un gesto para que continuara y Laura habló con confianza, describiendo su visión de integrar proyectos sociales y humanizar la marca. Pintó un retrato de un futuro sostenible, donde la reputación de la empresa no se basaba en las ganancias puras, sino en su impacto positivo. Michael se sentó en silencio, sin poder negar el efecto que las palabras de Laura tuvieron en todos los presentes en la sala. Sintió que la admiración de los inversores gravitaba hacia ella, como si pudieran percibir la profundidad y la sinceridad detrás de sus ideas. En ese momento, se dio cuenta de que ella no solo estaba salvando su empresa, sino que la estaba dirigiendo de una manera que él nunca había podido. Al concluir la reunión, la atención de los inversores se mantuvo centrada en las propuestas de Laura y su confianza en ella era palpable. El señor Haynes incluso hizo una pausa para felicitarla mientras salían de la sala, un reconocimiento que dejó a Michael sintiéndose más derrotado que nunca. Se quedó en el pasillo, sin poder irse todavía, y cuando Laura finalmente lo vio allí de pie, se detuvo y lo miró fijamente. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y amargura en la voz. «¿Por qué ayudarías a salvar mi empresa después de todo?». Laura respiró profundamente, con la mirada fija. «Porque, Michael», dijo en voz baja, «a diferencia de ti, yo creo en las personas. Y más que eso, creo en el potencial de esta empresa. Contigo o sin ti». Sus palabras lo golpearon más de lo que esperaba, dejándolo allí de pie en silencio. Mientras Laura se alejaba, Michael sintió una grieta en su orgullo, un cambio pequeño pero innegable que lo llenó de una sensación desconocida. No era solo el fracaso lo que le dolía, sino la comprensión de que se había convertido en todo lo que alguna vez había despreciado. Por primera vez, Michael se encontró frente a la posibilidad de un cambio real, un camino que requeriría que enfrentara sus propios defectos, sus errores y su falta de humildad. No sabía si podría hacerlo, pero por primera vez, sintió algo más que miedo. Sintió la más leve chispa de determinación para convertirse en una mejor persona, una chispa que sabía que tenía que alimentar si tenía alguna esperanza de reconstruir su vida. Los días posteriores a la reunión estuvieron llenos de un nuevo sentido de propósito para Michael, aunque era algo frágil, fácilmente eclipsado por sus persistentes dudas. Pasó sus días sumido en la reflexión, atormentado por los recuerdos de las muchas veces que había puesto su orgullo y ambición por encima de todo lo demás. Y por primera vez, se dio cuenta de lo solo que se había vuelto. Sus empleados, que alguna vez fueron leales, se habían vuelto distantes, sus socios comerciales dudaban y los inversores habían perdido la fe. A pesar de todo, Michael sabía que no podía afrontar este viaje solo. Tragándose el orgullo, se acercó a Laura, esperando que lo guiara. Al principio, ella se mostró cautelosa, su actitud fría y reservada, pero había un destello de reconocimiento en sus ojos, como si viera el lado pequeño y vulnerable del que rara vez mostraba. «Laura», comenzó con voz vacilante, «sé que he cometido errores. Sé que he lastimado a la gente en el camino. Pero quiero cambiar. Simplemente no sé si puedo hacerlo solo». Laura lo miró durante un largo momento, midiendo su sinceridad. Había una parte de ella que quería mantener la guardia en alto, para protegerse de cualquier posibilidad de que un hombre que le había mostrado tan poco respeto volviera a herirla. Pero también conocía el valor de las segundas oportunidades, la fuerza que se necesitaba para admitir el fracaso y buscar un nuevo camino. «Michael», respondió suavemente, «el cambio no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, un compromiso contigo mismo y con los demás. Si realmente estás dispuesto, debes comenzar por escuchar, por entender que el liderazgo no se trata de control, se trata de servicio». Sus palabras resonaron en su mente, tocando una fibra que él no se había dado cuenta de que estaba allí. Durante años, él había liderado por el miedo, exigiendo resultados y esperando obediencia. Pero la visión de Laura sobre el liderazgo era diferente. Era algo que nacía de la empatía, la paciencia y un deseo genuino de ayudar a los demás. Era un concepto extraño para él, pero que se sentía obligado a comprender. Ansioso por dar su primer paso, Michael aceptó la invitación de Laura para asistir a una reunión comunitaria organizada a través del último proyecto social de la empresa.
El proyecto se centraba en apoyar a las mujeres en situaciones vulnerables, brindándoles habilidades y oportunidades para reconstruir sus vidas. Cuando Michael entró en la modesta sala de reuniones, sintió una oleada de incomodidad que lo invadió. Estaba acostumbrado a los entornos refinados de las salas de juntas y las oficinas ejecutivas, no a esta realidad cruda y sin filtros. Entre el grupo se sentaban madres solteras, mujeres que habían sobrevivido a relaciones abusivas y otras que luchaban por mantener a sus familias a pesar de las adversidades. Laura presentó a Michael al grupo y le explicó que estaba allí para escuchar, para comprender sus experiencias y desafíos. Era la primera vez que se encontraba en una posición en la que no era la figura de autoridad el que tenía todas las respuestas. Y, para su sorpresa, se sintió cautivado por sus historias. Hacia el final de la reunión, una mujer mayor con una voz suave pero firme se le acercó. Se llamaba Margaret y tenía un aire de resiliencia que provenía de años de dificultades. «Usted es el señor Michael Adams, ¿verdad? ¿El dueño de la empresa que apoya este proyecto?», preguntó. Michael asintió, sintiendo una sensación de inquietud bajo su mirada fija. «Sí, soy yo», respondió en voz baja. Margaret lo estudió por un momento antes de hablar. «Mi hijo trabajó para usted hace unos años. Lo dio todo en ese trabajo, pero lo despidieron sin una sola palabra de agradecimiento o explicación. Casi lo destrozó. Y ahora, al verla aquí, solo puedo esperar que las cosas hayan cambiado». Sus palabras golpearon a Michael como un puñetazo en el estómago. El dolor y la decepción en su voz eran inconfundibles, un doloroso recordatorio de las innumerables personas que había descartado en su incansable búsqueda de ganancias. Tragó saliva con fuerza, dándose cuenta de que no tenía una respuesta fácil para ofrecerle. Lo siento», logró decir. Su voz apenas era más que un susurro. «No lo sabía. Pero estoy aquí porque quiero cambiar». Margaret asintió lentamente, como si sopesara la sinceridad de sus palabras. «Espero que lo digas en serio, porque la gente como nosotros recordamos, y merecemos algo mejor». Ese encuentro permaneció con Michael mucho después de que terminara la reunión, arrojando una sombra pesada sobre sus pensamientos. Durante años, había sido el tipo de líder que nunca miraba hacia atrás, nunca se detenía a considerar las consecuencias de sus acciones. Pero las palabras de Margaret habían atravesado sus defensas, dejando al descubierto las heridas que había infligido sin siquiera darse cuenta. De regreso a la oficina, encontró a Laura y le agradeció por traerlo a la reunión. «Creo que finalmente entiendo lo que querías decir, Laura», admitió, con la voz llena de emoción genuina. «Este proyecto no se trata solo de números en una hoja de cálculo. Se trata de personas reales cuyas vidas dependen de lo que hacemos». La expresión de Laura se suavizó, con un dejo de comprensión y tal vez incluso de orgullo en su mirada. «Esto es solo el comienzo, Michael. El cambio real requiere tiempo y compromiso, pero creo que estás empezando a ver lo que significa realmente el liderazgo». Sus palabras encendieron una chispa de esperanza en él, una que no había sentido en años. Y por primera vez, sintió que realmente podría tener la oportunidad de convertirse en el líder que siempre había pretendido ser. En las semanas siguientes, Michael se propuso sumergirse por completo en el proyecto, aprovechando cada oportunidad para comprender a la comunidad que alguna vez había visto como una mera estadística. Con la guía de Laura, comenzó a asistir a las reuniones, a escuchar más de lo que hablaba y a participar en el trabajo diario del proyecto. Para un hombre que había pasado años en la cima, este nivel de humildad fue un cambio desconcertante pero necesario. Un día, Laura lo llevó a un taller organizado por el equipo del proyecto, donde los participantes estaban aprendiendo habilidades que podrían usar para encontrar empleo. Michael se encontró sentado junto a las mujeres, observándolas mientras se concentraban intensamente en su capacitación. Entre ellas estaba Julia, una madre joven que, a través del proyecto, finalmente había conseguido un trabajo estable, lo que le dio la oportunidad de mantener a su hija. Durante un descanso, se acercó a Michael, con gratitud brillando en sus ojos. «Gracias por apoyar este proyecto», dijo, con la voz llena de emoción. «Sin él, no sé dónde estaría. Mi hija ahora tiene una vida mejor y significa todo para mí». Michael sintió un nudo en la garganta mientras la escuchaba.
Sus palabras fueron un recordatorio de que las decisiones que tomaba desde su oficina tenían consecuencias reales y duraderas. Durante años, había visto su negocio como una máquina de ganancias, pero aquí estaba la prueba de que también podía ser una fuerza para el bien. En ese momento, comprendió que su poder podía utilizarse no solo para su propio beneficio, sino para marcar una diferencia tangible en la vida de las personas. De vuelta en la oficina, Michael compartió sus pensamientos con Laura. Su voz era diferente ahora, llena de una sinceridad y determinación que ella no había visto en él antes. Tenías razón, Laura. Antes veía esto como una empresa más, algo que mejoraría mi reputación y tal vez me haría quedar mejor a los ojos de los inversores. Pero es mucho más que eso. Hoy, me di cuenta de que realmente puedo crear algo significativo, algo que impacte en vidas reales. Laura lo miró pensativamente, percibiendo el cambio en su perspectiva. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta revelación, Michael?, preguntó, desafiándolo. Él respiró profundamente, con la mirada firme. Quiero comprometerme con esto por completo. Quiero apoyar a las personas detrás de los números, para asegurarme de que tengan un futuro que valga la pena esperar. Quiero convertirme en el tipo de líder que inspire confianza y respeto, no por los títulos, sino por las acciones. Por primera vez, Laura vio en él un crecimiento genuino, un deseo de ser mejor que no era solo superficial. Asintió con la cabeza en señal de aprobación. Entonces demuéstranoslo, Michael. Haz que cada decisión refleje este compromiso. Muéstrales a todos que este cambio no son solo palabras, sino una forma de vida. A partir de ese día, Michael siguió inmerso en el proyecto, transformando su rol de director ejecutivo distante a participante activo. Pasó horas con el equipo, escuchando sus preocupaciones, entendiendo sus dificultades y trabajando incansablemente para apoyar su visión. Poco a poco, sus acciones empezaron a hablar por sí solas. Los miembros de la junta directiva, que antes se mostraban escépticos, empezaron a notar el cambio sutil pero profundo que se había producido en él. En las reuniones de la junta directiva, ahora abordaba las discusiones con una actitud tranquila y humilde, presentando sus ideas sin la grandiosidad que antes prefería. En lugar de imponer su agenda, escuchaba atentamente los comentarios, reconocía al equipo por sus contribuciones y siempre reconocía el papel fundamental de Laura en la dirección de la empresa en una nueva dirección. Un día, durante una reunión particularmente exitosa, el señor Haynes, el presidente de la junta directiva, se tomó un momento para dirigirse directamente a Michael. Está claro que has trabajado mucho, Michael. Este proyecto está teniendo un impacto real y es evidente en las cifras, y, lo que es más importante, en las vidas de las personas a las que ayudamos. Estoy orgulloso de verte liderar con un propósito. Michael recibió el elogio con tranquila humildad, pensando en todas las personas que lo habían ayudado a llegar a este punto. Laura, en particular, había sido un faro de fortaleza y sabiduría. Había visto más allá de sus defectos, lo había guiado a través de sus fracasos y lo había impulsado a crecer de maneras que él nunca había creído posibles. Mientras miraba a Laura desde el otro lado de la habitación, sintió un profundo sentimiento de gratitud por su papel en su camino. Lo que alguna vez había sido mera admiración profesional se había convertido en algo más, un sentimiento que no había esperado pero que no podía negar. Laura no solo le había mostrado el camino a la redención, sino que también le había abierto el corazón de maneras que él no había creído posibles. En las semanas siguientes, Michael se sintió atraído por Laura en un nivel más personal. Comenzó a notar las pequeñas cosas, la forma en que se reía cuando compartía una historia de éxito del proyecto, la amabilidad que mostraba a todos con los que trabajaba y la tranquila determinación en cada una de sus acciones. No era solo una líder brillante, era una mujer extraordinaria, alguien que le había mostrado una mejor manera de vivir y liderar. Una noche, después de un largo día de reuniones, Michael y Laura se quedaron hasta tarde para repasar algunos detalles finales para un próximo evento. Cuando la sala se quedó en silencio y los últimos rayos de sol se desvanecieron, Michael sintió una necesidad imperiosa de compartir lo que había estado agobiando su corazón. Laura, comenzó en voz baja, no creo haber conocido a nadie como tú. Has cambiado mi vida de maneras que ni siquiera puedo empezar a explicar. Ella levantó la vista,
ligeramente sorprendida por la intensidad de sus palabras, pero una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Tú hiciste el trabajo duro, Michael. Yo solo te mostré un camino diferente. Pero él negó con la cabeza, con una mirada firme. Es más que eso. Me has mostrado lo que significa vivir con un propósito, con integridad. Y gracias a ti, finalmente entiendo lo que significa liderar. Sus miradas se encontraron y, por un momento, la sala se sintió en silencio, como si reconociera la conexión entre ellos. En ese momento, ambos sintieron que algo había cambiado. Una comprensión profunda y tácita que iba más allá de su relación profesional. Y mientras estaban sentados en el silencio de esa oficina, supieron que su historia estaba lejos de terminar. La línea entre sus vidas profesionales y personales siguió difuminándose a medida que Michael y Laura pasaban más tiempo juntos. Su relación, que antes se había basado en la orientación y la tutoría, había evolucionado hacia algo más rico, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Michael, que antes había protegido su corazón con tanta fuerza como dirigía su negocio, ahora se sentía cautivado por Laura de maneras que nunca había esperado. Su dinámica cambió de manera sutil pero innegable. Michael comenzó a sugerir almuerzos después de las reuniones, paseos casuales por la ciudad después de un largo día o momentos compartidos tomando un café mientras discutían el futuro del proyecto. Compartían historias sobre su pasado, sueños que no habían expresado en voz alta y temores que recién ahora comenzaban a comprender. Lentamente, construyeron una conexión que se basaba en la confianza, el respeto mutuo y un afecto inconfundible. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, se encontraron solos en la oficina, con la suave luz de las lámparas de escritorio proyectando una cálida luz en la habitación. El ambiente era tranquilo, íntimo, y mientras revisaban informes uno al lado del otro, Michael sintió una necesidad imperiosa de expresar lo que le había estado pesando en el corazón. «Laura», dijo, rompiendo el silencio, su voz llena de una sinceridad que captó la atención de ella. «Sé que te he agradecido por todo lo que has hecho, pero no creo que pueda expresar plenamente lo mucho que has cambiado mi vida. Antes de conocerte, pensaba que el éxito era cuestión de control y poder. Pero tú me enseñaste que el verdadero éxito consiste en crear algo significativo, algo que perdure». Laura lo miró, sorprendida y conmovida por la profundidad de sus palabras. «Michael, ver este cambio en ti, verte crecer hasta convertirte en el líder en el que te has convertido, es una de las cosas más gratificantes que he experimentado». Sus miradas se encontraron y, por un momento, hubo un silencio cargado, lleno de todo lo que no se dijo. Lentamente, Michael extendió la mano y tomó la de ella entre las suyas, y la calidez entre ellos se sintió como una promesa. «Laura», murmuró, su voz apenas un susurro, «creo que me he enamorado de ti». Por un instante, el mundo se quedó en suspenso. El rostro de Laura se suavizó. Sus ojos brillaron de emoción mientras respondía. «Yo también me he enamorado de ti, Michael». Tenía demasiado miedo de admitirlo. El alivio y la alegría lo invadieron y, sin decir una palabra más, se inclinó hacia ella y sus labios se encontraron en un tierno y sincero beso. Fue un momento de pura conexión, la culminación de meses de batallas compartidas, crecimiento personal y un vínculo innegable que había tejido sus vidas juntas. En los días siguientes, la relación de Michael y Laura floreció de una manera que se sintió natural y profunda. Su amor trajo un nuevo nivel de profundidad a su asociación y su dedicación mutua al proyecto se hizo aún más fuerte. Ya no eran solo colegas, eran socios en el sentido más verdadero, trabajando codo a codo para lograr algo significativo juntos. A medida que el proyecto fue ganando impulso, la reputación de la empresa floreció, reconocida no solo por sus ganancias, sino por su compromiso de generar un impacto positivo. Bajo el liderazgo de Michael y Laura, el proyecto se expandió a otras comunidades, ofreciendo esperanza y oportunidades a innumerables personas. La junta directiva, que alguna vez se mostró escéptica con la visión de Michael, ahora celebró su transformación, y el señor Haynes incluso lo elogió públicamente por su integridad y dedicación. El viaje de Michael desde un hombre obsesionado con el poder hasta un verdadero líder inspiró a quienes lo rodeaban, pero fue su asociación con Laura lo que sacó a relucir sus mejores cualidades. Juntos,
Se convirtieron en un equipo imparable, construyendo un legado que trascendió sus ambiciones individuales. Meses después, rodeados de amigos, familiares, colegas y miembros de la comunidad a la que habían ayudado, Michael y Laura intercambiaron votos en una pequeña e íntima ceremonia. No fue solo una celebración del amor, fue un compromiso de continuar con su misión compartida de crear un cambio duradero. Mientras bailaban bajo las estrellas, Michael sintió una sensación de paz y plenitud que nunca antes había conocido. Abrazó a Laura y se sintió agradecido por cada paso que lo había llevado a ese momento. El hombre que alguna vez creyó que el éxito se medía por la riqueza y la influencia, ahora comprendía que el legado más verdadero se construía con amor, propósito y compasión. Juntos emprendieron un nuevo viaje que prometía estar lleno de tantos desafíos como recompensas. Pero ahora sabían que lo enfrentarían todo juntos, unidos por un amor que los había cambiado a ambos. Y mientras miraban hacia el futuro, vieron un camino lleno no solo de felicidad personal, sino también de la promesa de un legado que seguiría inspirando y elevando a otras generaciones por venir.